Capítulo 571, Frente unido, parado juntos contra el enemigo. A cebra de la espalda, William Orwell. Este hombre ya podría representar el pico de lo que la humanidad puede lograr convencionalmente. Más allá de él, los únicos que podrían considerarse superiores seguros son el llamado derecho de lo correcto, el derecho sagrado, los que casi se convirtieron en dioses mágicos. Los mejores magos de los últimos siglos, o prodigios de una edad en particular. En comparación con esos monstruos, sinceramente, William Orwell es relativamente ordinario. Si considera rasgos como las constituciones Santa o Madonna en el alcance de los siglos, no parecen tan raros. Después de todo, solo en esta época. Se sabe que alrededor de 20 personas poseen tales rasgos. Lo que realmente distingue a William Orwell es que simultáneamente posee ambas constituciones, y también tiene el poder del asiento correcto de Dios. Tres poderes comunes que han aparecido a lo largo de los siglos, apilados, eso es lo que dio lugar a la formidable reputación de Aqua de la Espalda. Un santo ordinario no puede desatar el 100% de su poder innato. Simplemente usar parte de ese potencial ya es un desafío desalentador. Usar todo se corre el riesgo de desgarrar su propio cuerpo bajo una tensión extrema. Tome Kanzaki Kaori, por ejemplo. Aunque un santo, ella solo puede usar parte del poder del Hijo del Dios porque un cuerpo humano no puede resistir un poder tan inmenso por mucho tiempo. Es por eso que Kanzaki Kaori se basa en técnicas como Nanasen, que canalizan ese poder divino en un instante como un movimiento final. No es solo para el espectáculo, es una necesidad. Si es posible, a nadie le gusta tener poder que no pueda usar libremente. Si Kanzaki Kaori representa un santo estándar en un modo de lento para estabilidad, entonces William Orwell es un santo especial que posee rasgos de Saint y Madonna. Opera en un estado estable de alta velocidad, que puede desatar el 100% de su poder sin perder el control. Más importante aún, además de su propia fuerza y su cuerpo robusto, William Orwell puede amplificar y reforzar su poder a través de las técnicas de hechizos angelicales del asiento correcto de Dios, lo que le permite ordenar fácilmente más del 200% de su potencial innato. Esta amplificación no solo aumenta las estadísticas físicas crudas o la masa muscular. El efecto se extiende a su agua. Magia basada e incluso mejora el peso y la fuerza aplastante de su club de hierro. Crash. No fue sino hasta 30 segundos completos más tarde que la onda de choque residual del ancla de Void Star finalmente se desvaneció. Desde lo alto, Selene miró hacia abajo para ver una masa trinchera en forma de abanico. En su punto más profundo, un cráter circular había sido tallado en la base del rascacielos. El pozo era tan profundo que el calor residual permaneció, ondulando de humo y llama. La superficie cristalizada quemada por el fuego se había derretido principalmente en una lava roja-naranja en forma de fluido. Alrededor del cráter, las columnas de soporte en forma de torre se habían separado a mitad de camino. Sus tocones restantes cubiertos de grietas y cicatrices. Los fragmentos cristalinos se arrojaron en todas las direcciones, los alrededores ennegrecidos con marcas de quemaduras. En el centro del cráter, clavado por el ancla de la estrella Void como una imitación de alta fidelidad de la crucifixión, la y William Orwell. Selene realmente lo alabó, todavía no había perdido la conciencia. Como se esperaba de alguien que supuestamente había purgado pecado original y heredado la naturaleza de los 4 arcángeles a través de hechizos conceptuales. En comparación con Kanzaki Kaori, hizo un saco de boxeo mucho más duradero. En el nivel de producción actual de Selene, si hubiera sido Kanzaki Kaori, probablemente ya estaría muerta. La ropa derretida y varias pertenencias personales, incluido un collar de crucifijo, se habían fusionado en el cuerpo destrozado de William Orwell. Los líquidos amarillentos goteaban de las heridas con la costra, y Selene incluso podía oler el aroma de la carne cocida. William, Selene-sama, he aceptado tus condiciones de la reina y la reina. Te lo ruego. Por favor, sálvale. William. Cuando la plataforma cristalina descendió y Villan vio de cerca la condición de William Orwell, se rompió por completo. Todo el decoro real y la compostura desaparecieron mientras sollozaba como una niña. Ella trató de comunicarse con Selene con un alegato desesperado, pero el calor y la pared de fuego bloquearon su camino. Villan, ¿tienes un deseo de muerte? Al ver su intento tontamente de pisar el terreno fundido de lava para llegar a Selene, Carissa rápidamente la sacó de la espalda del borde. Con el físico frágil y delicado de Villan, dar un paso adelante significaría quemaduras severas, posiblemente incluso amputación. William, no mueras.
Luego, girando hacia William Orwell, quien colgaba cojera en la pared, Villan lloraba histéricamente, sus ojos hinchados. Ella corrió hacia adelante, tratando de derribarlo, pero él era demasiado alto para que ella llegara. Hermana. Sobre William. Por favor, te lo ruego, vete a él. Agarrando a Carissa, Villan se aferró a ella con fuerza, como si estuviera agarrando una línea de vida final. Las llamas rugieron más cerca cuando los edificios colapsados gimieron y se derrumbaron en la distancia. Al escuchar los gritos desgarradores de Villan, incluso Misaka Mikoto, que había descendido junto a la mirada, sintió su mirada, sintiéndose como el villano en esta escena. Sokuhou Misaki también había dado un paso adelante, su expresión se complicó mientras observaba en silencio todo. Dispersar. Zap. Las llamas furiosas, incluidas el ancla de la estrella vacía, se desvanecieron en un instante. Solo quedaba sangre en el centro del cráter. Al grito sorprendido de Villan, el cuerpo de William Orwell se deslizó hacia abajo. ¿Te sientes culpable? Selene arboló en el aire, revelando su forma mientras flotaba hacia abajo en un rastro de brillantes llamas rojas. Aterrizando frente a Misaka Mikoto en tacones altos chapados en oro. La repentina ola de calor sorprendió a Mikoto para que dejara escapar un lindo grito. Con los ojos muy abiertos, miró asombrada a Valkyrie con armadura dorada que descendió como un fénix carmesí. Aunque el modo de llama había sido desactivado, Selene todavía irradiaba un brillo de rojo dorado en todo su cuerpo. La figura de Selene siempre había sido impresionante, pero la brillante armadura dorada agregó un aura dominante a su belleza. Combinado con sus características exquisitamente atractivas, el impacto que tuvo fue abrumador, no solo en los hombres, sino también en las mujeres. Miró curiosamente al sonrojo de Mikoto, pero no lo pagó. No estaba interesada en leer constantemente las mentes de las personas y asumió que el calor le estaba llegando. Es solo una parte menor de la fuerza invasora que intenta destruir la ciudad de la Academia. Selene señaló a William Orwell, ahora acunado en los brazos de Villan, y continuó, si el plan de la Iglesia Ortodoxa Romana hubiera tenido éxito, la ciudad de la Academia sería aniquilada. Y el lado de la ciencia caería completamente bajo el control del lado mágico. Selene conocía sus límites. Mirando su cuerpo maltratado y ensangrentado, un brazo desgarrado, puede parecer crítico, pero no fue gran cosa. Para una persona normal, esto fue la muerte. Pero William Orwell no era normal. La vida que sabes en Tokibadai se habría ido. En su lugar, academias teológicas del Vaticano. Esos obispos gritan sobre la herejía y la condenación para todos los no creyentes. Selene se rió entre dientes. Entonces, ¿todavía crees que vale la pena compadecerte? Y quebrar. Con un movimiento de su pulgar contra su dedo medio, Selene se volvió, no solo dirigirse a Mikoto. Extrañas ondas de color rojo púrpura estallaron hacia afuera de su cuerpo. Vos. Entre ellos se encontraba una figura delgada, apoyada en un bastón, con cabello blanco, ojos carmesí, una tez no naturalmente pálida. A pesar de su tregua actual, el instantáneo de Misaka Mikoto lo vio, su cabello se mantuvo de pie. ¿Acelerador? ¿Qué está haciendo aquí? TCH problemático. Mirando a la tormenta de fuego que una vez había envuelto la ciudad, el ostentoso poder de Selene en la exhibición completa, el acelerador lo había visto todo. Gran parte de su molestia por ser convocado desapareció. Señorita, ¿es uno de los mejores luchadores de la Iglesia romana? La pregunta vino de un niño de cabello marrón en un simple uniforme oscuro. Desde que su jefe habló, Kakine Teitoku siguió. Miró con cautela a William Orwell por el rabillo del ojo. Había visto el poder de lucha del hombre, como una estatua griega cobrar vida, y tenía la autoconciencia para reconocer que sería aplastado por la fuerza cruda. Sí. Uno de sus combatientes de primer nivel. Un miembro del asiento derecho de Dios, aqua de la parte posterior. Pero incluso derribarlo solo cuenta como una gran pérdida para el Vaticano, no lo suficiente como para paralizarlos. ¿Por qué? Selene hizo un gesto al paisaje urbano en ruinas debajo de sus pies, el resultado de su choque con William Orwell. Lo que se encuentra sobre él es el verdadero horror. Lo que ves aquí es el alcance total de su poder. Pero esto... Selene apretó su mano. Retumbar. La vasta y silenciosa ciudad de Espejo se dividió instantáneamente por una gran espada de naranja de 30 a 40 kilómetros de largo, escindiendo la tierra y cortando la ciudad. En medio de la explosión de las llamas,
apareció una masa luminosa con 5 dedos retorcidos. En un instante, toda la ciudad de la Academia dentro del reino reflejado fue aplastado en polvo. El mundo reflejado se derrumbó, desapareciendo en el vacío, dejando solo una plataforma de aproximadamente 1 kilómetro debajo de los pies de Selene. Las líneas y manchas de color rojo púrpura retorcido y retorcido llenaron las 4 direcciones, lo que aumenta el temor opresivo. Eso es lo que puede hacer Fiamma de la derecha. Dividir la tierra, las montañas severas. Y Cleave Cities, es fácil para él, dijo Selene con calma. Él es nuestro verdadero enemigo. Eso es una locura. Una suave voz femenina vino detrás de Kakine. Cuando la figura dio un paso adelante, su presencia completa se hizo clara. Una mujer joven alta y delgada con cabello castaño fluido, con un vestido morado y botas blancas hasta la rodilla. Su figura dominante y su elegante comportamiento irradiaron la elegancia de una dama nacida. No era otro que Mujino Sisuri, el quinto level 5 de level 5 de Academy City, líder del elemento del grupo subterráneo y el portador de Meltdown. Incluso saber que era solo una proyección, cuando esa mano distorsionada masiva cayó del cielo. Un miedo primario la apoderó, ella moriría. Especialmente porque fue Selene quien lo dijo. Ella no tenía razón para mentir. Recordando los rumores del lado oscuro, las fábricas de municiones de la ciudad de Academy que trabajan sin parar durante el festival de Dayasei, transferencias logísticas que corren las 24 horas, todo señaló una guerra inminente. Mujino sacó su conclusión. Contra un enemigo como ese, incluso si me arrojas y el número 4, es una misión de suicidio, dijo seriamente, encerrando los ojos con Selene. Selene se rió ligeramente. No te preocupes. Sigo siendo uno de los directores de la Junta. Cada uno de ustedes es un activo valioso para el lado de la ciencia. Nunca desperdiciaría nuestras propias tropas así. King vs King, General vs. General, Soldado vs Soldado. Terra de la izquierda ya está muerto. Aqua de la parte posterior fue la segunda. Fiamma de la derecha, naturalmente, será tratada por mí y el presidente. Lo que necesito de usted es unir, reservar rencor antiguos y aplastar la mano invasora de la Iglesia romana, y golpear cuando es necesario. Mientras que su sede se expone, se expone, se expone. Entramos duro. Han destrozado nuestra casa lo suficiente, es hora de que le devolvamos el favor. Cada movimiento de Selene estaría bajo estrecha vigilancia. Ella no podía irse. Tenía que permanecer en la línea del frente y prender fuego. Boca ligeramente abierta, Misaka Mikoto no dijo nada. Después de experimentar incidentes como el nivel superior, la habilidad, el proyecto de poder absoluto, el elevador de Endymion y más, sus creencias permanecieron, pero su perspectiva había madurado. Este fue un choque de ideologías, creencias y caminos. Mucho más difícil de resolver que el odio. A menos que un lado cayera y aceptara la regla del otro, o ambos fueron gravemente heridos y obligados a recuperarse en paz. O algunos abrumadoramente poderosos siendo intervenidos, alguien que amaba la paz y obligó a ambos a retirarse. Pero eso claramente no estaba sucediendo. En un mundo lleno de monstruos, la tercera opción era irónicamente la más plausible. Pero desafortunadamente, el hombre del mundo Kamihou Touma aún no tenía el poder. Aleister no tenía interés. Los dioses mágicos. Los dioses, demonios y ángeles pseudomagia eran encierros o espectadores. En cuanto a Selene, si no fuera por clones y otras preocupaciones, ya habría hundido toda la península del Apenado. Clac clac clac. Como el grupo reflejó silenciosamente, Selene no dijo nada. Ella levantó la mano. Clac clac clac. El mundo del espejo colapsó. Cuando la realidad volvió a su lugar, abrieron sus ojos nuevamente para volver a encontrarse en las bulliciosas calles del Distrito 7. Las luces de neón parpadearon como si nada hubiera cambiado, excepto para el hombre herido en el suelo, un testimonio solitario de los terroríficos eventos que acababan de ocurrir. Con su guante dorado se desvanece lentamente. Selene se volvió hacia el edificio sin ventanas y dio un gesto OK. Capítulo 572. Selene se prepara para tomar el timón temprano. ¿Cambiar lealtades? El mismo pensamiento fue despedido de la mente de Kakine Teitoku en el momento en que apareció. Como uno de los niveles de nivel 5 de primer nivel de la ciudad de la Academia. No había garantía de que esos viejos parásitos que disfruten en el resplandor medieval incluso aceptaran a alguien como él, una amenaza masiva del lado científico. Claro, la junta directiva y Aleister no eran exactamente santos.
Academy City era una ciudad de pecados, su propiedad poco clara de edificios e instalaciones subterráneas que nacen innumerables tragedias. Pero al menos Academy City todavía significaba algo. No importa cuán sagrado o grande apareciera el Vaticano a los ojos de los creyentes devotos, Akakine Teitoku, la Iglesia Ortodoxa Romana era basura. Dejando de lado si alguien acostumbrado a un futurista. La vida capitalista en la Academia City podría incluso adaptarse al dogma del Vaticano, solo imaginando tener un montón de papas colgando sobre su cabeza, obligándolo a realizar rituales devotos. No, gracias. Y luego estaba la gran razón. Selene les había mostrado Terra de la ideología y los recuerdos extremos de la izquierda, y Kakine Teitoku lo había visto. ¿En serio? En su cosmovisión, ¿los no creyentes y los herejes ni siquiera son personas? ¿Quién demonios crees que eres, quitándome de la raza humana? Había visto las escenas de usar turistas e hijos inocentes como sujetos de prueba en experimentos mágicos. ¿Este tipo afirmó ser un ángel? Más como un demonio del infierno. Kakine Teitoku sabía muy bien que alguien como él no estaba llegando al cielo. Pero si el cielo donde vivían estos llamados ángeles permitían ese tipo de inmundicia, no iría incluso si se invitaría. No solo estaban estancados, estaban retrocediendo, y no solo unos pocos pasos atrás, sino que saltaban hacia atrás a alta velocidad. Otros condujeron la historia en reversa. La Iglesia Ortodoxa Romana estaba ejecutando un tren de bala en reversa a través del tiempo. Aunque tanto ellos como la Iglesia Anglicana eran ramas de la fe cristiana, y la Iglesia Ortodoxa Romana era la más grande, si los anglicanos se habían vuelto más abiertos al avance tecnológico a través de reformas seculares, los romanos eran solo bloques de madera obstinados. Siempre cantando, el Señor habita en los cielos más altos, el poder divino es sagrado e inviolable, bla bla bla. ¿Lado de la ciencia? HMPH, herejía desvergonzada. Academy City? La encarnación del pecado original. ¿Productos tecnológicos? TCH, herramientas sin alma para engañar a los corderos ignorantes. Los cardenales del Vaticano tenían un profundo desprecio por los logros tecnológicos de la humanidad, creyendo que solo los tontos sin talento, aquellos sin aptitud mágica, dependían de ellos. ¿Mentes iluminadas dentro de la Iglesia Ortodoxa Romana? Existieron, pero eran raros. A menudo ostracados o desertados, o originalmente fueron miembros aceptados de otras facciones. Un montón de gusanos. Como lo expresó Selene, ¿cómo puede la fe ser algo tan inconveniente? ¿Despreciar creaciones científicas? Disparates. ¿Están sus cerebros congelados o simplemente cortocircuidos? Llena las campanas. Alabado a la máquina Dios. Alabado Om el Mesías. Lorgar y sus heraldos imperiales de Selene, ahora eran los expertos en fe progresiva. No hay problema por mi parte. Mientras este lisiado con el bastón no comience a problemas. Ambos somos experts de nivel 5 de la ciudad de la Academia. Unir a las fuerzas contra un enemigo externo es solo natural. Kakine Teitoku fue el primero en hablar, mirando de lado a Accelerator. El acelerador parecía haber tragado una mosca. Las palabras de Kakine claramente le dieron la golpea. ¿Luchar contigo? Número 3. Estás tan absorto en sí mismo que es nauseabundo. No tengo tiempo para esa basura. Protegeré la ciudad de la Academia, ya sea que estés y no. A decir verdad, en el fondo, el acelerador no habría importado traicionar a la ciudad. ¿Pero la Iglesia Ortodoxa Romana? Después de la combinación de amenazas, intimidación y tentación de Selene, le quedaban absolutamente cero afecto. La tecnología de clonación fue considerada herejía por ellos, una afrenta al orden divino, la humanidad y las doctrinas de la Iglesia. Si la Iglesia Ortodoxa Romana reemplazara a la junta directiva, no solo se destruiría la última orden, sino que las 10.000 hermanas restantes se purgarían por la fuerza también. La recuperación y la curación de la última orden, los actos redentores ganados con tanto esfuerzo que había logrado, y la familia que le importaba, todo estaba vinculado a la ciudad de la Academia. No pudo dejar que fuera destruido. Simplemente asigne las misiones. La lucha contra la Iglesia Ortodoxa Romana no es diferente de nuestros trabajos habituales del lado oscuro. Mirando a los dos experts dispuestos, Mujino Sisuri se dirigió a Selene con un tono puramente comercial. Nada más que decir, solo pelea. Dile que se convierta en una monja piadosa. Prefiere morir en una misión de Apps Black. Selene asintió. Como se esperaba, Mujino fue el más fácil de manejar. No seas descuidado. La magia viene en todo tipo de formas extrañas y extrañas. Claro.
Probablemente pueda revivirte mientras todavía estés respirando, pero trate de no morir en pedazos. Selene le dio una palmada significativa en el hombro. Mujino siempre había subestimado a sus enemigos. Esa tendencia a menudo le costó en la batalla. Si fue su personalidad violenta lo que llevó a sus poderes atómicos o viceversa, ¿quién sabía? Normalmente ella parecía bien. Pero cuando se rompió, Mujino se volvió explosivamente agresivo. Puede parecer gentil, pero era despiadada. De lo contrario, ¿por qué una chica como ella elegiría la vida del lado oscuro sin una razón clara? ¿Fue la emoción? ¿La alegría de matar? Solo ella lo sabía. Y no era por falta de dinero, Mujino era una niña rica genuina. Como un colapso de nivel 5. Cualquier instituto de investigación pagaría generosamente solo para estudiar su habilidad. Su elemento grupal tenía miembros con razones reales, apoyar a una hermana menor, sin hogar, proteger a los amigos, todo justificado. Solo Mujino parecía disfrutar realmente de esta vida, revelando sus tendencias sádicas. Pero Selene apreciaba eso. Alguien como ella pertenecía en las líneas delanteras. Territorio en expansión, no desperdiciando en disputas domésticas. Si Aleister tenía otros planes, a Selene no le importaba. Ella ya había desgarrado muchas de sus estrategias inexplicables. Y ustedes dos, además de esa pistola sojita de cerebro grande, todos vas a ir a la primera vez una vez que comience la guerra. Ni siquiera pienses en correr. Selene señaló a los dos que intentaban encogerse silenciosamente, Sokuhou Misaki y otro estudiante. No hay escape para las chicas Tokibadai. Sokuhou llevaba una expresión amarga. Al escuchar esto, y absorber el intel Selene había alimentado a la fuerza en su mente, Sokuhou finalmente entendió por qué Selene le había ordenado con fuerza que detuviera toda la actividad antes. Ella había malinterpretada. No era personal. El Kiara Gensei que había pasado días tratando de rastrear ya ni siquiera estaba dentro de la Academy City. Ya había sido enviado a una base militar externa en el comando de Selene. El asalto de la Iglesia Ortodoxa Romana, Terra de la Muerte de la Izquierda. La evidencia sacó de sus recuerdos, todo deletreaba una cosa para los rangos superiores del tablero. Guerra. No es de extrañar que la investigación de Case No Cleven llegó a un callejón sin salida y obtuvo la advertencia de Selene. Muchas fábricas y laboratorios ya habían aumentado la producción de suministros de guerra. Si algún escándalo interno puso en peligro todo eso, Selene lo pegaría vivo. Kiara Gensei tenía valor debido a su experiencia tecnológica. Es mejor desplegarlo como un recurso desechable que perder el tiempo con las luchas internas. ¿Los beneficios? Cristales Onkai, mejoras corporales avanzadas, extensión de la vida, cirugía de rejuvenecimiento, todo disponible en espadas. Por supuesto, la condición era sobrevivir a la guerra. ¿Y ustedes? ¿Has terminado de llorar todavía? Si es así, moverse. Puede que sean desertores poderosos, pero morir sería un verdadero desperdicio. La voz de Selene no era fuerte, pero lo suficientemente clara para que Villan y los demás escuchen a través de sus sollozos. Gravedad simulada. Con una ola, movió a Villan a un lado por el aire y tiró del William Orwell aún más que se dirigió hacia ella. Su vez guapo, mármol. Las características similares ahora parecían drenadas. Su cabeza caería de forma intermitente, solo para retroceder de nuevo, estaba visiblemente agotado. Los círculos oscuros huyeron de sus ojos. Parecía medio consciente, respirando más que adentro. Mirándolo, el corazón de Villan le dolía. Ella abrió repetidamente su boca, queriendo hablar. Pero, no era un gran problema. Selene. El curandero maestro podría manejarlo. Zumbido. Levantando su mano, los guantos afilados se pusieron en su lugar sobre la palma pálida de Selene, brillando con luz roja púrpura. Tratamiento, comienza. SCHLK. Para la conmoción de que todos los observaron, Selene condujo su mano directamente a través del cofre de William Orwell con velocidad de rayo. Jadear. ¿Este fue el tratamiento? Parecía más como si estuviera arrancando su corazón. Misaka Mikoto y Sokuhou Misaki, que no están familiarizados con los métodos de estilo bestia medieval de Selene, tenían los ojos muy abiertos. Villan casi se desmayó. La mandíbula de Carissa cayó. Nunca antes había visto este tipo de procedimiento médico. Solo Acelerador y Kakine Teitoku se contrajeron en las esquinas de sus ojos. Sus cofres ya duelen en simpatía, sabían este sentimiento. Ese abrumador aumento en... Al momento siguiente, el oso rugió despierto. ¡Arg!
Sus ojos se abrieron abiertos, rojos y de sangre. William Orwell sacudió erguido con plena fuerza. Al escuchar la vitalidad en ese grito, Selene asintió con satisfacción e inyectó aún más energía. Antes de sus ojos, los patrones de corrosión de Onkai de color rojo color púrpura se extienden por el cuerpo de William. Quemaduras severas, trauma Roma, laceraciones, todas las costadas en momentos. Carne rosa fresca en malla juntas. Una vez que las heridas de superficie se curaron, la energía se volvió hacia adentro para reparar los órganos. Una gran porción se centró en la toma del brazo cortado, la potencia giratoria que se acumula en las costillas expuestas hasta que, finalmente, se alcanzó el umbral crítico. Desde el brillo de color rojo púrpura, comenzó la regeneración. Como lava fundida, músculo cortado, hueso y nervios se reconstruyeron de acuerdo con su ADN. En solo unas pocas respiraciones, un brazo completamente nuevo había regresado. Jura lealtad de rodillas. A medida que se levantaba el control de la gravedad, William tropezó como si se adaptara a su nuevo cuerpo, luego cayó a una rodilla, la frente casi tocando el suelo. ¿Conoces tu lugar ahora? Sí, Alteza. Bien. Agitando su mano, Selene miró la luna llena. La luna es tu dominio. Recupera. Tu misión ahora es ayudar a Carissa a ascender al trono. Organizaré tu boda con Villan, sincera. Terminarlo antes de que termine el festival Dayasei. El rasgo de asiento derecho de Dios de William Orwell era poder de Dios, agua, el color azul, la luna y la parte trasera. Al aprovechar ese rasgo, podía absorber el aire nocturno infundido con la luz de la luna. Incluso sin la luna real, por ejemplo, proyecciones en una cúpula del planetario, la devoción mariana permitió que el rasgo invocara la bendición de la verdadera luna. Comprendido. Elevar. Aceptando su nuevo papel, con el pecho desnudo y más musculoso que nunca, William Orwell se puso de pie. Se veía más fuerte que antes. Sí, ligeramente fatigado. Clomp, 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 clomp. Un hombre con tatuajes faciales negros salió de las sombras. Acelerador y Mujino se congelaron. ¿Por qué estaba aquí? La expresión del acelerador se retorció con aún más disgusto que al mirar a Kakine, como si acabara de excluirse. Pero Kiara Amata lo ignoró todo. Susurrando algunas palabras al oído de Selene, levantó la voz cuando ella hizo un gesto que no había extraños presentes. Kiara Amata reporting. Con la asistencia aliada de necesidad, hemos aplastado por completo el asiento correcto de Dios. Lichvia Lorenzetti ha sido capturada. El Croce de Pietro ha sido recuperado. También hemos hecho un progreso significativo en la detención de los espías de la Iglesia romana. Algunos gruñidos de bajo nivel derramaron detalles menores, pero está claro que, después de Terra de la muerte de la izquierda, el Vaticano está enfurecido y planea algo grande. He recibido un nombre, Cardenal Biagio Busoni. A pesar de aparecer dócil antes del puño de hierro de Selene, Kiara Amata era despiadada cuando se enfrentan a espers de bajo nivel, agentes del lado oscuro, delincuentes o invasores. Comandante de la Regina del Mare Adriático, la Reina del Mar Adriático. G. La Iglesia romana se mueve más rápido de lo esperado. Parece que también necesitamos acelerar. Selene asintió. ¿Y Fiamma de la derecha? No hay palabra todavía. Entonces comience a buscar en las bocas una por una. Si no hay nada, que así sea. Si nuestros amigos anglicanos los quieren, dárselas. Limpie el resto. Comprendido. Dentro del edificio sin ventanas. Parece que Selene desaprueba muchos de sus arreglos, Aleister. Demasiado conflicto interno. Hace que la unidad. Ella valora su posición incluso más de lo que esperaba. En lugar de pelear solo, prefiere ejércitos principales. La voz masculina inorgánica respondió. Pero, ya nada de eso importa. Déjala ser. El destino de la ciudad de la Academia se debe a dos opciones, destrucción, o la suya. Como ella dijo, es el momento. Grieta. Con una rota de vidrio de soporte vital carmesí. La solución débilmente alcalina se derramó. La figura del vestido quirúrgico verde había terminado medio siglo de animación suspendida. Capítulo 573. Conflicto decreciente. Es hora. En la cámara con poca luz, el tobillo desnudo de Aleister descansaba en el borde del aparato de soporte vital mientras miraba la exhibición holográfica frente a él. Su voz tranquila sonó suavemente. En el siguiente instante, se desarrolló una escena asombrosa. La exhibición holográfica delante de él de repente se separó,
1 se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 4. 4 se convirtieron en 16. En pocos momentos, decenas de miles de pantallas holográficas llenaron todo el campo visual. El espacio masivo cerrado ahora estaba iluminado por la luz brillante de innumerables pantallas. Una gran parte de estas pantallas mostraba a una niña con marrón castaño, cabello hasta los hombros y ojos de color té. Sus alumnos parecían desenfocados y sin vida, como si la atención se distribuyera uniformemente a través de todo a la vista. Eran las hermanas de Misaka Mikoto, los clones sobrevivientes producidos en masa de grado militar del ruido de radio fallido y congelado y los planes de turno de nivel 6. Algunos usaron el uniforme de la escuela secundaria privada de Tokibadai y la noche militar. Gafas de visión. Algunos se pusieron chalecos experimentales blancos, sumergidos en líquido de nutrientes dentro de las cápsulas de soporte vital. Otros llevaban capas de invierno gruesas, paradas en escenas nevadas al aire libre. Claramente, estos clones de Misaka ya habían sido dispersos por Aleister en organizaciones cooperativas, institutos de investigación e instalaciones de bienestar en todo el mundo bajo el paraguas de la ciudad de la Academia. Se acerca la tormenta, una guerra con la Iglesia Ortodoxa Romana, que a su vez desencadenará el conflicto entre los lados científicos y mágicos. Aleister, este es realmente el peor movimiento posible. Paso. En la tarjeta de identificación en el cofre de su bata de laboratorio blanco había una pegatina G-Cota. El médico gordito y con cara de rana salió con las manos detrás de la espalda. Alejó su mirada de los clones de Misaka y suspiró. Mi viejo amigo, para ser precisos, es una guerra contra la fanática facción conservadora del lado mágico. La Iglesia Anglicana y la Commonwealth son nuestros aliados. Al recuperar con precisión la pantalla holográfica relacionada con Selene, Aleister habló en su tono medido habitual. Establecer un enemigo común y asegurar todos los aliados posibles, esa es la explicación de Selene. Parece que ha completado su coordinación. Las pantallas holográficas incluyeron imágenes de Selene dando un letrero de mano, OK, con su Golden Gauntlet disipando, y escenas de ella conversando con la segunda y tercera princesas británicas, así como con el ex miembro del asiento derecho de Dios, Aqua of the Back. La calidad del proceso es irrelevante. Lograr el objetivo es lo que importa. Mi viejo amigo. Esta vez, no he tocado a sus pacientes. Aleister volvió la cabeza hacia el extraño doctor con cara de rana. Era Selene, ¿no? Mirando a William Orwell siendo obligado a arrodillarse y jurando lealtad bajo la presión de Selene, el médico con cara de rana sacudió la cabeza. Ella es solo una estudiante de secundaria. Sin embargo, se atreve a involucrarse directamente en un golpe nacional e incluso desencadena una guerra mundial. Realmente no sé de dónde obtuvo ese temperamento, es tan educada la mayor parte del tiempo, suspiro, me estoy haciendo viejo. Ya no entiendo el pensamiento de los jóvenes. No había mostrado intención de aliviar las tensiones. De planificar hasta la ejecución. Cada paso fue despiadado y letal. Esta vez, la Iglesia Ortodoxa Romana podría realmente caer. No solo la ciudad de la Academia, sino detrás de Selene se encontraba la rápida formación del complejo militar industrial respaldado por el Instituto de Investigación Chicxal, un conglomerado transnacional colosal. Con vínculos profundos en armas, medicina, aeroespacial y alta tecnología. Se había enredado profundamente con los oligarcas mundiales capitalistas. A través de la junta directiva, controló las instituciones cooperativas de la ciudad de la Academia en todo el mundo. Esta fuerza era discreta en la superficie y profundamente oculta, pero una vez que estalló la guerra, no sería exagerado decir que la Iglesia Ortodoxa Romana sería un enemigo del mundo entero. Cuando la gente te llama, tu santidad el Papa, ¿realmente crees que se debe a la fe devota? Es porque empuña el gran palo. Ahora que el líder del lado científico, la ciudad de la Academia, gana para establecer puntajes con la Iglesia Ortodoxa Romana. Adivina cuál es más numeroso. Las personas que preparan raciones para apoyar a la cruzada, o aquellos que miran alegremente desde el bulto, agitando problemas en las sombras? Tendrías suerte si no te patean mientras estás deprimido. Especialmente en las Américas, la influencia de la política oligárquica es profunda. Y recientemente, la Iglesia Ortodoxa Romana ha estado participando en coquetear con la Iglesia Ortodoxa Rusa en el norte de Asia, que ha disgustado enormemente muchos intereses políticos y corporativos de América del Norte. Por lo que él sabía. Selene incluso había empaquetado y entregado considerablemente los hechos sucios y los recuerdos de Terra de la izquierda a ellos, a ayudar a sus amigos a manejar mejor los problemas de opinión pública.
¿Quién sabe qué tipo de caos podría estallar en el Parlamento una vez que los creyentes cristianos ven la inmundicia albergada en los niveles superiores de la Iglesia Ortodoxa Romana? Con ambos lados reuniendo sus respectivas facciones, esto podría ser fácilmente en espiral en una tercera guerra mundial. Hablando de eso, las dos guerras mundiales anteriores parecían deberse bastante a la región germánica. Bueno, Selene era austriaca, después de todo. Viejo amigo, ¿conoces mi deseo de toda la vida de sobrevivir hasta el día de hoy? Hizo una pausa. Solo espero que nuestra amistad permanezca soltera. No me lo dificultes. Vale la pena preservar para siempre. Sus ojos tranquilos reflejaron los rasgos del médico con cara de rana. Era como si Aleister quisiera grabar la imagen de este viejo amigo, su confidente en los tiempos difíciles y su benefactor que salvaba la vida, profundamente en su corazón. Después de una larga pausa, Aleister dio un paso adelante. Aiguas, vamos. Como desees, Aleister. Una voz distorsionada con la estática respondió, mientras el ángel sagrado guardián de la oración dorada extendía la mano y tiraba. SHRRRK. En el siguiente segundo, acompañado de una serie de sonidos de crack crack, apareció una grieta destrozada, irradiando una luz blanca brillante. Suspiro. Ver a Aleister y a Aiguas desaparecer en la grieta, y luego mirando a la cámara masiva llena de pantallas de vigilancia, la expresión del médico con cara de rana se volvió ligeramente amarga. La llamada eternidad de Aleister, finalmente lo entendió. No significaba una amistad eterna, sino más bien una de las partes morir primero. Nunca tener la oportunidad de disputar. Esa es esencialmente amistad eterna, ¿no? Había visto claramente el vistazo detrás de la grieta dimensional, una ciudad sin sombras, sin peso, sin flujo de aire. Se sentía tan delgado que apenas existía, emitiendo señales visuales grises y caóticas. Suspendido en el aire era un objetivo de la vida de caballa formado a partir de los campos de difusión de objetivos, una estructura imponente que parecía perforar los cielos. Innumerables masas fluidas convergían continuamente sobre el árbol mundial. Estas formas de fluido variaron en tamaño, cada una de las cuales se asemejan a flujos de partículas de datos que giran suavemente a diferentes velocidades y direcciones. Aleister, ya has abrazado la muerte. Europa del Este, desembocadura del río Neva, San Petersburgo. A nivel mundial, el cristianismo se divide en tres ramas principales. La Iglesia Ortodoxa Romana, encabezada en el Vaticano, es la más grande, con 2.000 millones de adherentes. Se cree para gobernar el mundo, o al menos esa es su aspiración. Luego están la Iglesia Anglicana y la Iglesia Ortodoxa Rusa. Europa del Este es claramente el dominio de este último, que se dedica a descubrir y eliminar fenómenos paranormales. Además de estas tres principales denominaciones, hay sectas más pequeñas como el remix de la Iglesia al estilo Amakusa, la secta astrológica española, y la secta Atanasio, entre otros. En la orilla del río, donde la tierra es extremadamente preciosa, dentro de una catedral de la cúpula radiante en apariencia y con distintas características arquitectónicas neobizantinas, se estaba realizando un intercambio bastante poco convencional. En una lujosa habitación dentro de la iglesia, una lámpara de cristal colgaba del techo. La decoración de la habitación era una mezcla extravagante de estilos barrocos y neoclásicos, vívidos y de color opulento, con cruces triples negros sobre un fondo blanco que adornan las alfombras y las paredes. La yuxtaposición del lujo personal y el tono sagrado de la iglesia, crudos y refinados, vulgar y elegante, todos hablaron de la excesiva indulgencia del residente. ¿Guerra? ¿Por qué tan repentino? ¿Qué está pasando contigo a la gente ortodoxa romana? Y de hecho, esa era la verdad. El ocupante de la habitación, Nikolai Tolstoy, obispo de la Iglesia Ortodoxa rusa, cega debajo de una bandera masiva de cruce triple, disgustado visiblemente mientras hablaba. Nikolai era un hombre de mediana edad, con la apariencia eslava típica. Su espesa barba y las vestimentas a nivel de obispo que llevaba dejaron en claro que su atuendo era exorbitantemente caro. No necesitas hacer demasiadas preguntas. Simplemente cumpla con el contrato. Pero te arrojaré un hueso, el mejor intel de Academy City. Terra de la izquierda está muerta, se sospecha que está controlado por la mente. Vento del frente gravemente herido, el Croce of Pietro, perdido, Lichvia Lorenzetti capturó vivo, y casi 1000 agentes ortodoxos romanos preincrustados en la ciudad de la Academia están muertos o detenidos. No hay misericordia en absoluto.
Un joven demacrado con cabello rojo ardiente descansaba arrogantemente con las piernas cruzadas, riendo de todo corazón. No podía importarle menos el destino de sus camaradas, su tono que goteaba con arrogancia desenfrenada. Si no fuera por mi empujarlos, habrían comido la pérdida. Academy City está descartando directamente al Vaticano. Los viejos Neblina están furiosos. ¿Cuándo ha sufrido tanta humillación la Iglesia Ortodoxa Romana? Solo mira. 3 de los miembros del asiento correcto de los 4 dios derrotaron. Ya veo. La autoridad del Señor no puede ser desafiada. Es hora de que esos herejes tengan un sabor de ira divina, dijo Nicolai, los ojos reducidos. No agrupes a esos 3 perdedores conmigo. Fiamma de la derecha se rió, luego preguntó, muy bien, vine hasta este camino. Nicolai, ¿tienes lo que pedí? Naturalmente. Estás de suerte. Después del intercambio, esta mujer y el grupo de Anilatus desaparecieron. Rastrearla tomó un gran esfuerzo. Nicolai presionó un interruptor oculto en el escritorio. Hacer clic. 2 seguidores ortodoxos rusos escoltaron en una joven inconsciente. Ella tuvo mucho. El cabello dorado ondulado casi cubriéndose los ojos, y llevaba un cuerpo apretado que se asemeja al equipo de esclavitud debajo de una prenda transparente, roja y de lencería. Los magos y su extraño sentido de la moda. Para aquellos en el mundo mágico, tales lugares no eran nada nuevo. Sasa Kreutzev. El que querías, dijo Nicolai. Los dedos se entrelazaron mientras se sentaba detrás de su escritorio de madera adornado. Ahora es mi turno de nombrar términos. Quiero la Alianza Elisalina de Naciones Independientes. Dado que su facción ya se está moviendo, los ortodoxos no podemos retrasarse. Como compañeros de seguimiento de la cruz, es nuestro deber sagrado guiar a más corderos perdidos al Señor. J.E. Esa codicia eslava innata para la tierra. Según su acuerdo, Fiamma ayudaría a elevar a Nicolai al puesto de patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, y a cambio, Nicolai traería la facción ortodoxa rusa al lado de Fiamma. Ahora, Nicolai estaba cada vez más impaciente. Entre los eslavos, ¿qué obtuvo el más prestigio? Respuesta, expansión territorial y victoria militar. La Alianza Elisalina de Naciones Independientes consistió en países que habían separado la esfera ortodoxa rusa. Devorarlos permitiría a Nicolai acumular suficiente prestigio para echar al patriarca de títeres encarcelado y ascender a sí mismo. Aunque Fiamma tenía poco respeto por la retórica transparentemente egoísta de Nicolai, no la llamó. Los tontos oportunistas sin conclusión como él no eran fáciles de encontrar. Haz lo que quieras. Si puedes conquistarlos, me aseguraré de que las naciones europeas del suroeste reconozcan tu soberanía. Con facilidad. El delgado brazo levantó a la inconsciente Sasa Kreutzev. Fiamma de la derecha no tenía intención de demorarme aquí. El ambiente lo disgustó. Una de las 3 principales iglesias mundiales, sin embargo, su patriarca era un títere sin espinas, y su verdadero soporte de poder, un obispo, era solo un cerdo. Esto solo reafirmó la convicción de Fiamma. ¿Cómo se esperaba? Solo él era el verdadero Salvador, solo podía salvar a la humanidad y al mundo. Los preparativos para la estrella de Belén estaban casi completos. Siguientes pasos: control remoto de Jones Pen y el índice Librorum Prohibitorum. Descendiendo de la cúpula de la alta catedral, Fiamma miró hacia las islas británicas. HMPH. ¿Alianza? Entonces serás el primero que corté. Para los estudiantes, turistas y padres que disfrutan del festival anual de Dayasei en la ciudad de la Academia, había pasado el tiempo. Este año especialmente, se sintió demasiado corto. A medida que se acercaba a finales de septiembre, aunque algunos eventos deportivos aún estaban en marcha, la atención pública claramente había cambiado. Porque, en los últimos días, durante el medio del festival Dayasei, las comunidades cristianas globales habían expresado repentinamente una intensa insatisfacción con la ciudad de la Academia, emitiendo una serie de demandas escandalosas. La indiferencia de la junta directiva provocó protestas y disturbios en todo el mundo contra Academy City. En el oeste y el sur de Europa y el norte de África, las regiones bajo un fuerte control ortodoxo romano, se habían roto los enfrentamientos de sangre, con lesiones y muertes a gran escala ya reportadas. Todos estaban viendo cómo respondería Academy City. Y lo que vino a continuación sorprendió al mundo. No solo la junta directiva mostró cero intención de desescalarse. Implementaron robots de armas pesadas y unidades de armadura impulsadas para la supresión. Inmediatamente después, Academy City emitió una declaración formal,
alegando que esta era una conspiración ortodoxa romana. Que durante el Festival Dayasei, una organización de desarrollo de Esper en el lado mágico bajo el nombre en código Magic había lanzado un ataque. Respaldaron la afirmación liberando públicamente a Intel explosivo extraído de Terra del cerebro de la izquierda. Naturalmente, la Iglesia Ortodoxa Romana lo negó con vehemencia todo, acusando a la ciudad de la fabricación de la academia y la calumnia. Contrarrestaron acusando a la ciudad de la investigación herética que contaminó la doctrina de la Iglesia y pidió una guerra santa en todo el mundo. La animosidad entre ambos lados ahora estaba completamente fuera de la intemperie. Capítulo 574, Segunda Guerra Mundial. 22 de septiembre, justo como las tensiones globales y el conflicto de los medios alcanzaron un punto de ebullición. Con la aprobación de Fiamma de la derecha, el verdadero poder detrás de la Iglesia Ortodoxa Romana y el jefe del asiento derecho de Dios, el cardenal Pietro Jogdis convocó el liderazgo del Vaticano. En un intento por contrarrestar el impacto negativo de las acusaciones de la ciudad de la Academia contra Terra de la izquierda, comenzó a desplegar el documento C para lavar el cerebro de los creyentes ortodoxos romanos. Frente a las tensiones ascendentes, el Papa Matthai Rs., amado por los fieles por su comportamiento pacífico y su reputación académica, terminó con la visita de buena voluntad a la Iglesia Anglicana y regresó al Vaticano la noche del 22 de septiembre. A pesar de su alto estatus y apoyo popular, el anciano Papa tenía poco poder real. No era más que una figura decorativa, incapaz de influir en la voluntad del asiento correcto de Dios. Mientras el viejo Papa todavía estaba luchando por persuadir a los obispos febriles para que se calmen, una noticia simultánea de las Islas Británicas llegó al Vaticano la noche del 22 de septiembre. El Papa Matthai Rs. Lo sabía entonces, sus esfuerzos para desescalizar las tensiones ahora no tenían sentido. Casi inmediatamente después de su partida de Londres, el túnel submarino que conecta Gran Bretaña con Europa continental fue destruido. En medio del caos causado por las explosiones, el Palacio de Buckingham fue atacado. La reina Isabel I del Reino Unido resultó herida, y el control remoto de John's Pen en poder de la familia real fue robada. El momento era demasiado perfecto. El Papa Rs. Ya podía imaginar la furia de la Iglesia Anglicana y el Parlamento británico. Su visita a la paz ahora sería vista como una artimaña cuidadosamente planificada. Él mismo sería calificado como el mentiroso más grande del siglo, un hipócrita y el Papa más desvergonzado. Era como el barro en los pantalones, no había forma de explicarlo limpiamente. Incluso sin la grabación mágica enviada de regreso a través del pergamino encantado, el rayo de luz retorcido que se asemeja a un dedo deformado que demolió la mitad del Palacio de Buckingham dejó en claro al Papa Rs. Fue sin duda Fiamma de la derecha de lo que hace la derecha. Ama a tu prójimo. Toda la humanidad es pariente. A los ojos del Señor, todos son iguales. Estas son las palabras del Padre Celestial. El fundamento de la cruz. Pero mira ahora, ¿sigue siendo sus mensajeros? Si te inclinas a su nivel en respuesta a su desvergüenza, ¿qué te distingue? En la resplandeciente Basílica de San Pedro, el Papa de cabello blanco blandió al personal de crucifijo, mirando a más de 100 cardenales reunidos y rugiendo con todas sus fuerzas. Sin embargo, a pesar de todo, no tenía más remedio que firmar la orden de movilización como Papa. Porque había llegado la represalia de la ciudad de la Academia, la denuncia formal de Gran Bretaña. Auge. Con un rayo divino de los cielos, la luz roja abrasadora bañó toda la ciudad de Aviñón. Cada edificio reflejaba la abrumadora radiación carmesí. Esa luz roja también iluminó las figuras dentro del Palacio del Papa. Unidades de batalla mágica ortodoxa de Roman equipadas con el documento C se encontraba detrás de la ventana de vidrieras adornadas de la Santa Madre. Las rayas rojas abrasadoras brillaban a través del vaso masivo y se arrojan sobre sus caras horrorizadas. El brillo de color rojo-naranja encendió todos sus cuerpos. También iluminó las caras de todos los cardenales dentro de la Basílica de San Pedro. Después de varios minutos, las terminales de comunicación finalmente recibieron una noticia de un sacerdote sobreviviente. El Palacio Papal en Avignon, Francia, había sido completamente borrado. El documento C fue destruido. Varios cardenales fueron asesinados. Innumerables sacerdotes, monjas y los caballeros perecieron. El documento C, también conocido como el documento de Constantine, además del Croce de Pietro, la Iglesia Ortodoxa Romana también poseía otra pieza de equipo mágico, el documento C. Si bien no pudo torcer las leyes de la física,
podría hacer que los creyentes ortodoxos romanos acepten incondicionalmente su contenido como verdad. En otras palabras, era una herramienta necesaria para incitar y lavar el cerebro a los fieles. Después de que la ciudad de la Academia expuso los actos oscuros en terra de los recuerdos de la izquierda, la importancia del documento se fue evidente. Normalmente, activarlo del Vaticano requería la aprobación unificada del Papa y todos los cardenales. Sin embargo, debido a los arreglos históricos, el Palacio Papal en Avignon, Francia, tenía un conducto mágico directo que evitaba estos procedimientos y permitía la activación remota. Sabiendo que el Papa Matteo Rese nunca aprobaría su uso, Fiamma de la derecha y Pietro Jogdis usó el conducto de Avignon para activar el documento C. Incluso estacionaron múltiples cardenales y órdenes de caballero para defenderse de cualquier ataques de decapitación de la ciudad de la Academia. Desafortunadamente, no habían anticipado tal crueldad. Academy City lanzó un asalto a gran escala incluso antes de declarar la guerra, sin mostrar interés en las tácticas sutiles de infiltración. En este punto, incluso el Papa Rese se dio cuenta de que la guerra era inevitable. Aunque era reacio, solo podía aceptar el plan de Fiamma. Toda su buena voluntad había sido construida sobre la base de la Iglesia Ortodoxa Romana que mantenía su liderazgo del mundo cristiano. Pero ahora, la Iglesia Anglicana y la ciudad de la Academia claramente no tenían intención de dejar que las cosas se deslizaran. Estoy de acuerdo en firmar su plan, dijo el Papa Rese. En el momento en que las palabras dejaron sus labios, se derrumbó débilmente en el trono del Papa, un título vacío en todo menos el nombre. Matteo Rese amaba a la Iglesia Ortodoxa Romana más que a sí mismo, más incluso de sus ideales. Pasó otro día. La ciudad de la Academia y la Iglesia Ortodoxa Romana, los líderes respectivos de los lados de la ciencia y la mágica, casi lanzaron simultáneamente movilizaciones de guerra no disfrazadas. Todos ahora entendieron, esto no era farol. No se necesitan explicaciones. Ambas partes habían dejado sus posiciones inequívocamente claras. La producción constante y el armado de las tropas fueron las declaraciones más fuertes de todas. Los que se habían quedado a dormir en medio de la risa y la celebración se despertaron en un mundo tambaleándose al borde de la guerra. Esta alarmada paz aboga por todas partes. A medida que las tensiones se intensificaron, este, sur, y Europa Occidental y África del Norte se alinearon rápidamente con la Iglesia Ortodoxa Romana, mientras que las Américas, Oceanía y el sudeste de Asia se inclinaron hacia la ciudad de la Academia. Al otro lado de las Américas y Oceanía, las ciudades cayeron en agitación, dividida por crisis de fe. Los supuestos creyentes de la Iglesia Ortodoxa Romana siempre habían sido una figura inflada. En estas regiones del Nuevo Mundo, la fe no era tan profundamente arraigada como en Europa. Especialmente ahora, con terra de los horribles experimentos de la izquierda sobre civiles inocentes y niños expuestos, la reacción resultante fue inmensa. Estimados por la manipulación deliberada, innumerables creyentes comenzaron a cuestionar, e incluso denunciar, la Iglesia Ortodoxa Romana. La Iglesia, en desesperación, buscó recuperar el favor de la Iglesia Anglicana. Incluso si no pudieran unirse a la guerra, esperaban que Gran Bretaña al menos se mantuviera neutral. Si las tres ramas principales del cristianismo se opusieron a la ciudad de la Academia, podrían afirmar que representará todo el lado mágico. El objetivo de la Iglesia Ortodoxa Romana era claro: enmarcar la guerra como un conflicto entre los lados de la magia y la ciencia, no solo entre ellos y la ciudad de la Academia. No subestimes el peso psicológico de tal cambio de marca. Si la pelea siguió siendo la ciudad de la Academia versus la Iglesia Ortodoxa Romana, era personal. Pero si se convirtió en ciencia versus magia, el alcance, y las apuestas, se multiplicarían. En ese momento, los ojos del mundo se volvieron hacia Londres. Como aliado mágico de la ciudad de la Academia, la posición de Gran Bretaña afectaría directamente la situación global en desarrollo. En la abadía de Westminster en la orilla norte del Támesis, estaba en marcha una ceremonia conmemorativa. Urnas que contienen los restos de caballeros, parlamentarios, los guardias reales y otras víctimas del ataque del Palacio de Buckingham estaban en exhibición. Permanecerían en este sitio sagrado, en el lugar de los monarcas británicos y las figuras legendarias, durante una semana antes de ser enterrados en un cementerio conmemorativo recientemente establecido para las víctimas del asalto del Palacio de Buckingham. Padre Todopoderoso en el cielo, nuestro Señor y Dios, misericordioso y eterno, te suplicamos a mirar a Gran Bretaña con compasión, recibir estas almas en tu luz eterna. Otorgue toda la liberación rápida de los grilletes de la muerte,
y las lleve al reino pacífico y luminoso del cielo. A través de tu amor ilimitado, que alcancen la alegría eterna. Preguntamos esto en el nombre de nuestro Señor Cristo, tu Santo Hijo, que es uno contigo y el Espíritu Santo, ahora y para siempre. Amén. Como la arzobispo de la Iglesia Anglicana, Laura Stuart rara vez dejaba la propia Palacio de Lambeth. Pero esta vez, ella presidió personalmente el funeral. A la ceremonia asistieron miembros de la facción de los caballeros. La familia real, la Iglesia de Requería, el gobierno, el parlamento y varios sectores de la sociedad, con el ataque de las víctimas del ataque del Palacio de Buckingham. La reina Isabel I, vestida con un vestido negro solemne que alcanzó sus pies, llevaba signos visibles de tratamiento en su rostro y llevaba un elenco en su brazo derecho. Se inclinó la cabeza en la oración silenciosa por las almas de los que habían muerto protegiéndola. Mis condolencias, Su Majestad, dijo Laura, caminando desde el púlpito en la túnica de su arzobispo pesado y ceremonial, más austero que su habitual hábito rosa. Con las manos dobladas frente a ella, se inclinó ligeramente y habló suavemente. Gracias por orar por ellos. Que todos asciendan al cielo, respondió la reina en voz baja, terminando su oración y asintiendo a Laura. Se volvió para mirar a sus 3 hijas, todas vestidas con vestidos negros. La mayor, Princesa Rimea, llevaba una expresión sombría. El más joven, la princesa Villian, tenía ojos rojos y llorosos. Solo la segunda hija, la princesa Carissa, parecía llena de ira ardiente. Suspiro, tiene que ser ella, pensó la reina Isabel, pesando la expresión, el temperamento y las capacidades de cada hija. El mayor era inteligente y políticamente experto, una excelente opción para una era pacífica. Con más tiempo para madurar, ella podría haber sido la heredera. Pero en circunstancias actuales, ¿eso ya no era una opción? El más joven, Villano, había renunciado a su reclamo al trono después de regresar de la ciudad de la Academia y, en cambio, prometió apoyo a Carissa. Los ojos de la reina Isabel se trasladaron a un hombre robusto que se encontraba impecablemente entre los dolientes, claramente, se habían llegado a acuerdos. Bien. Solo alguien como Carissa podría igualar a alguien tan agresivo y de voluntad fuerte como Selene. Ella no sintió decepción. Con modestas esperanzas para Villian desde el principio, simplemente esperaba que su hija pudiera encontrar la felicidad. Pero ahora, durante tal agitación global, lo que la gente necesitaba era un monarca fuerte y capaz militarmente que podría hacer que se sientan seguros. Con una expresión solemne, la reina Isabel miró a su segunda hija y dijo en un tono grave: Carissa, ¿puedes defender a Gran Bretaña? Al darse cuenta de que este fue el momento de sucesión, Carissa se enderezó con resolución. Por supuesto que puedo. Aunque su gente ya estaba integrada en departamentos clave, y la facción de los caballeros había cambiado para apoyarla completamente, especialmente después de que el bombardeo del túnel y el ataque del palacio habían llevado a muchas facciones neutrales a su campamento, si pudiera asegurar oficialmente el título de Crown Princess, eso sería lo mejor. Por el bien de Gran Bretaña, Carissa no deseaba chocar con su propia madre a menos que sea absolutamente necesario. No me decepciones, Carissa. Con su mano izquierda, la reina Isabel dibujó su espada personal, Curtana. No hubo dudas en sus ojos mientras lo acostaba horizontalmente antes de Carissa. Los funcionarios gubernamentales asistentes ampliaron sus ojos en estado de shock. ¿Fue esto una transferencia de poder? 23 de septiembre. La reina Isabel I del Reino Unido y la jefa de la Commonwealth anunció un permiso de ausencia debido a la salud. La segunda princesa Carissa fue declarada oficialmente la princesa de la corona y la princesa de Gales. Ella se haría cargo de la gobernanza a la luz de la necesidad de la reina de recuperarse del ataque. A las 11 de la mañana hora local, la princesa Carissa pronunció un discurso en la Cámara de los Comunes en el Palacio de Westminster, declarando un estado de guerra en toda la Commonwealth. La Cámara de los Comunes aprobó la resolución de la guerra con rara velocidad. Desde ese momento, el Reino Unido ingresó oficialmente a un estado de guerra y entregó una demanda diplomática final a la Ciudad del Vaticano. El asiento de la Iglesia Ortodoxa Romana, entrega a Fiamma de la derecha. Esta declaración fue, para todos los efectos, una declaración formal de guerra. Con él, el plan de la Iglesia Ortodoxa Romana de incitar un conflicto global del lado mágico versus el lado científico fracasó oficialmente. En cambio, el conflicto ahora estaba claramente enmarcado como Ciudad de la Academia y sus aliados versus la Iglesia Ortodoxa Romana y sus aliados. Al otro lado del Atlántico,
La entrada oficial de Gran Bretaña en la guerra junto con la ciudad de la Academia le dio a las naciones de la ciencia en las Américas y Oceanía el impulso final que necesitaban. Tranquilo. Comenzaron a alinearse con la ciudad de la Academia a un ritmo acelerado. A diferencia de la línea de tiempo original, donde estos países alineados en la ciencia eligieron en gran medida la neutralidad, este escenario alternativo presentaba vínculos más fuertes con la ciudad de la Academia, o más bien, el conglomerado Chicxal de Selene. A través de una cooperación más profunda, persuasión estratégica, y las revelaciones explosivas de Terra de los recuerdos de la izquierda, la influencia de la Iglesia Ortodoxa Romana en estos países se había socavado severamente. Las facciones más agresivas del lado científico ahora tenían un poder decisivo. Con todos los lados en la posición y los preparativos de guerra completamente en marcha, el mundo estaba al borde del conflicto global. Academy City. Con la situación internacional esta grave, estaba claro para cualquier persona con sentido común lo que viene después. La mayoría de los estudiantes y maestros de la ciudad de la Academia ya se habían retirado en refugios subterráneos. En medio de esta crisis, el Festival Dayasei había llegado a su fin, no temprano, sino más rápido de lo habitual debido al ritmo del torneo. Gracias a la abrumadora presencia de Selene, la escuela secundaria Tokibadai derrotó a la Academia Nagatenhouki para asegurar el primer lugar. Sin embargo, nadie de Tokibadai podría encontrar alegría en su victoria. Kamihou Touma, como era de esperar, fue uno de los que habían ignorado las órdenes de refugio de la ciudad de la Academia. Se movió rápidamente por las calles alineadas con robots de combate militar completamente armado. Dios, ¿qué está pasando? ¿Cómo terminó el mundo así? Dos lados divididos. ¿Esto realmente va a ser una guerra mundial? Incluso con su experiencia manejando numerosos incidentes sobrenaturales. La idea de otra guerra mundial, de decenas de millones se convierte en meras estadísticas, llena de Kamihou sintiéndose débil. Así que esto era lo que Selene quiso decir, cuando habló del lado mágico versus el lado de la ciencia. Desafortunadamente, todo es cierto. ¿La segunda princesa ha sido llamada Crown Princess? La guerra realmente está llegando, dijo el padre Steele, mirando mientras se movían. Al ver la ciudad llena completamente de máquinas de guerra, había renunciado a la esperanza. Academy City se había estado preparando para esto todo el tiempo. Y de hecho, eso se hizo aún más evidente cuando cruzaron una intersección. En la enorme fachada de vidrio de un edificio frente a ellos, una transmisión fue interrumpida abruptamente. Un medio adecuado. El hombre anciano apareció en la pantalla, anulando el informe de noticias globales en curso. El peor escenario posible había sucedido. El 23 de septiembre, la República de Italia, la Federación de Rusia, la República Francesa y España emitieron declaraciones formales de guerra, en contra de la ciudad de la Academia. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Capítulo 575. ¿Guerra total? ¿Un Selene ocupado? 23 de septiembre. Independientemente de sus verdaderas intenciones, bajo la presión de la Iglesia Ortodoxa rusa, el presidente federal Sohiyei Kleinikov emitió una declaración de guerra. La declaración declaró que a menos que Academy City respondiera antes de la medianoche del 24 de septiembre, hora local de Moscú, y revelara su tecnología científica más avanzada a Rusia, declararían formalmente la guerra. En respuesta, la junta directiva de la ciudad de la Academia respondió, no es necesario esperar hasta mañana. Aquí está su respuesta ahora, si desea tecnología científica, sueña. ¿Quieres una pelea? Dale. Posteriormente, la Federación de Rusia declaró la guerra en la ciudad de la Academia. Siguiendo de cerca Italia, ubicada en la península del Apenino y bajo el control de la Iglesia Ortodoxa Romana. Si querían o no. Una vez que Fiamma del socio elegido de la derecha había hecho un movimiento, el gobierno italiano bajo la influencia ortodoxa romana no tuvo más remedio que hacer lo mismo. Habiendo arrancado abiertamente la máscara, la Iglesia Ortodoxa Romana se negó a recurrir al acto hipócrita de la guerra no declarada. Tanto la Iglesia como sus creyentes exigieron una guerra santa abierta y justa. En medio del caos y protestas globales, los gobiernos de Europa Occidental, Europa del Este, el sur de Europa y el norte de África emitieron declaraciones públicas que declaran formalmente la guerra contra la ciudad de la Academia. A las 4 de la tarde del mismo día, la Junta Directiva convocó una sesión de toma de decisiones de emergencia en la torre administrativa del primer distrito. Emitieron una declaración que condenan fuertemente las acciones desvergonzadas de la Iglesia Ortodoxa Romana.
Los directores aprobaron por unanimidad una resolución que declara la guerra a la Iglesia Ortodoxa Romana y sus naciones aliadas. Sin lugar a dudas, esta declaración no fue solo para la Iglesia Ortodoxa Romana, era una señal. A las 6 de la tarde esa noche, los países de las Américas, Oceanía y el sudeste asiático, dirigidos por los Estados Unidos, siguieron el ejemplo de la ciudad de la Academia y declararon formalmente la guerra a la Iglesia Ortodoxa Romana y sus aliados. A las 7 de la tarde, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, junto con todas las naciones de la Commonwealth, oficialmente declaró la guerra a la Iglesia Ortodoxa Romana y sus afiliados. A las 8 de la noche, la Iglesia Ortodoxa Romana y sus aliados declararon la guerra en el Reino Unido y todas las naciones aliadas de la ciudad de la Academia. A las 9 de la noche, la Iglesia Ortodoxa rusa declaró la guerra en el Reino Unido y todos sus aliados. Enviar fuerzas de combate mágicas junto con unidades terrestres y aéreas del Distrito Militar Oriental al territorio de la Alianza Elisalina de Naciones Independientes. Así comenzó otra guerra continental en Europa. Después de esta cascada de declaraciones de guerra, se implementaron los mercados de valores globales, el comercio se detuvo y se implementaron controles estrictos. Incluso en los países no afectados, se extendió el pánico rápidamente, se produjo la altura de la comida, las armas y el saqueo generalizado. El miedo invisible y la malicia comenzaron a extenderse por todo el mundo. Aunque la amenaza de la guerra entre la Iglesia Ortodoxa Romana y la ciudad de la Academia había avanzado durante mucho tiempo sobre las naciones y las personas por igual, nadie esperaba que el conflicto estallara tan repentinamente. En la oficina del piso superior de la torre administrativa de la Junta, Selene se sentó en silencio detrás de un escritorio de caoba, su mirada fijada en la pantalla holográfica adornada con un emblema de águila de doble cabeza. ¿Cómo se esperaba? El primer objetivo elegido de Carissa es Francia. Un par de rivales pendientes con siglos de enemistad. Al ver las costas iluminadas de misiles del Dover Strat Glow Orange Red en la exhibición holográfica, Selene volteó una carpeta, giró una pluma estilográfica y apoyó su barbilla sobre una muñeca pálida y delgada adornada con un misterioso y brillante brazalete plateado. Ella se rió suavemente. Ambos países tenían animosidad centenaria, ya sea en términos de gobernanza nacional o memoria cultural. Sin un enemigo común como Alemania, la fricción entre ellos no era nada nuevo. Ahora uno siguió a la Iglesia Ortodoxa Romana, la otra a la Iglesia Anglicana, lo que los pone en probabilidad directa en términos de fe. Actualmente, Francia fue dirigido desde las sombras por alguien conocido como la hechicera de la nación, venerada por la gente como la Santa de Versalles. ¿Y el origen de ese título heredado? Santa Jeanne d'Arc. ¿Y con quién se ganó el enemigo Jean con sus elogios luchando? Gran Bretaña. Ahora, con Gran Bretaña que apoya abiertamente la ciudad de la Academia. Francia les estaba marcando traidores al cristianismo, apóstatas, sirvientes del lado científico y más. Tan pronto como estalló la guerra, aparte de la Iglesia Ortodoxa rusa que desplegó fuerzas masivas en la Alianza Elisalina de Naciones Independientes, la lucha más intensa ocurrió entre los rivales desde hace mucho tiempo, Inglaterra y Francia, después de declarar la guerra el uno al otro. En un discurso nacional, la segunda princesa Carissa, actuando como regente, confirmó que el túnel del canal debajo del estrecho de Dover había sido destruido por Francia. Ella también anunció la captura de una nuclear francesa. Submarino alimentado que funciona en el estrecho de Dover. Claramente, más allá de apuntar a la Iglesia Ortodoxa Romana, Carissa también había elegido a Francia como un medio para afirmar la autoridad. ¿Qué mejor objetivo para hacer una declaración que un archienemigo centenario? Selene había autorizado el uso de imágenes sonaras de aguas profundas y otros saltos. Arma tecnológica proporcionada por Academy City, realmente digna de ser el líder del lado científico. Con una planificación meticulosa, Carissa no solo preparó su nación para la guerra, sino que también movilizó a la Royal Navy. Una fuerza mixta de facciones anglicanas y de caballeros irrumpió en el estrecho de Dover y ya había confiscado dos ciudades costeras importantes en el noroeste de Francia, Calais y Gravelines. Francia fue sorprendida por sorpresa. Aunque habían considerado explotar la agitación política interna de Gran Bretaña, especialmente después de que partes del Palacio de Buckingham se derrumbaron, la rápida declaración de guerra de Brittain y el asalto inmediato los dejaron tambalearse. La preparación de guerra de Francia palideció en comparación con la Gran Bretaña. ¿Quién podría haber predicho que la Iglesia Ortodoxa Romana lanzaría una guerra en esta coyuntura? ¿Qué Carissa estabilizaría su régimen tan rápidamente y montaría una contradera?
Incluso cuando Francia se apresuró a movilizar a sus fuerzas, Gran Bretaña ya había llegado a su puerta. Uno ni siquiera podía culpar a las tropas fronterizas por el abandono. De hecho, Francia había sido cautelosa, reforzando sus fronteras en silencio incluso antes de la declaración oficial. Incluso si fueran cerdos, debería haber tomado unos días, su tiempo para la movilización. Sin embargo, al final, las defensas fronterizas se destrozaron en un solo encuentro, y la Fuerza Aérea se apresuró a responder sufrió grandes pérdidas. Las señales de angustia se inundaron en París como copos de nieve. Imagen, SVAP 15. Leyenda, encontró una gran cantidad de unidades de armadura pesadas de próxima generación. Los modelos confirmados incluyen el tanque de batalla principal Millipede manufacturado SVAP 15 fabricado en Chiksal de la ciudad de la Academia, robots militares, unidades de armadura de potencia HSPS-15 y grandes combatientes supersónicos HSF-01. En breve, no es que nuestro ejército no lo intentara, es que el enemigo trajo a Gundams. La brecha tecnológica es demasiado masiva. Al darse cuenta de esto, las autoridades de París se pusieron pálidas. Maldición. ¿Has estado importando y almacenando tantas armas de alta tecnología hechas por la ciudad de la Academia, y todavía te atreves a llamar a víctimas inocentes? Resulta que tú fuiste los que planeaban esto todo el tiempo. Sin embargo, enfurecidos, Francia seguía siendo un gran poder y actuó decisivamente. El gobierno inmediatamente desplegó todas las unidades militares reunidas en la línea de frente de Calais-Gravelines. Sacaron todas las paradas, despliegue lo que se haya reunido. ¿No hay suficiente transporte? Envía lo que puedas. Respaldados en una esquina, incluso movilizaron fuerzas mágicas junto con su moderno arsenal. Si París en sí estuviera bajo asedio, ¿a dónde iría el orgullo de Francia? Dirigir las líneas de suministro de energía como el punto de avance. Instinto agudo. Ahora veamos quién se rompe primero. En el asalto inicial, plataformas de perforación en alta mar, tuberías de energía. Y las líneas clave de la cuadrícula de energía en el norte de Francia fueron golpeadas. Como era de esperar, los suministros de energía y electricidad en la región recibieron un gran éxito, incluso París se vio afectado, con la mitad de la ciudad sumergida en apagones. Aún así, me pregunto si ese aficionado francés todavía está en juego, el que solo ganan guerras cuando están liderados por mujeres o extranjeros. Extendiendo un dedo delicado, Selene trazó a través de la pantalla holográfica mientras ve una transmisión en vivo del canal de noticias central de Francia. Una broma francesa vino a la mente. En este momento, la noticia de la caída de las dos principales fortalezas del noroeste de Francia se habían extendido por Internet global. En una transmisión en vivo desde el Palacio de Versalles. Para impulsar la moral entre las tropas y los civiles, el verdadero líder de Francia, la hechicera de la nación, surgió durante mucho tiempo dentro del palacio, surgió finalmente. Rubio y ojos azules, la hechicera tenía una piel antinaturalmente pálida, con cuencas de ojos ligeramente hundidos. Llevaba un lujoso vestido ceremonial blanco de diseño suelto. Al ver a la gente animar y saludar con incendio en cañones de celebración, Selene hizo su evaluación. La moral sigue siendo utilizable, todavía tienen algo de pelea en ellos. Al menos se habían restringido, por ahora, sin ojivas nucleares arrojadas a la apertura. Expandir los suministros militares sostenidos al ejército británico. Ya sea por aire o mar. Use todos los socios de logística global y bases militares afiliadas a Academy City. Si es necesario, autorice la venta de planos y líneas de producción. Selene emitió rápidamente su directiva. De hecho, aunque Aleister seguía siendo el presidente de la Junta Nominal de la Ciudad de la Academia y había firmado la declaración de guerra en nombre del lado científico, el control real ya había pasado a Selene. Toda la coordinación operativa y el mando estratégico ahora estaban bajo su alcance. En cuanto al propio Aleister, había salido del sistema de soporte vital, pero se aisló en un espacio alineado con la Ciudad de la Academia, el distrito de números imaginarios, 5 elementos de la institución. Allí, realizó ajustes finales. Esperando la adquisición de Selene de los textos y milagros de la Iglesia Ortodoxa Romana para completar el cielo artificial. Las unidades aéreas eslavas han sido neutralizadas. Mientras tanto, una flota de patrulla detectó un submarino no identificado. Al revisar el próximo informe de inteligencia, Selene no pudo evitar reírse. Como el líder de facto de la Iglesia Ortodoxa rusa, una de las 3 facciones principales del cristianismo, el Bishop Nikolai Tolstoy era demasiado ingenuo.
¿Tratando de desafiar la ciudad de la Academia por motivos tecnológicos? En los mares, cerca de Indonesia, más de 20 submarinos rusos habían sido detectados maniobras del Pacífico. Los analistas creían que su objetivo era interceptar las líneas de suministro de la ciudad de la Academia por mar y bloqueo de Japón. El gabinete de Tokio envió representantes para consultar a Selene sobre si expulsarlos. ¿Expulsar? ¡Qué tonterías! Hundirlos. Selene estampó decisivamente una gran X roja sobre la propuesta del gabinete de Tokio. ¡Cobardes! Desde que la Iglesia Ortodoxa rusa emitió su declaración de guerra, el gobierno central de Japón había respondido con pasividad y debilidad, en la medida en que sugería que la ciudad de la Academia acepte los términos de Rusia para evitar la guerra. Selene había regañado con dureza al diplomático enviado a transmitir ese mensaje. Incluso los estudiantes de Academy City tienen más columna vertebral que ustedes. Inmediatamente revocó la autoridad de comando militar del gabinete de Tokio, asumió el control directo de las fuerzas de defensa personal, y colocó a Tokio bajo la ley marcial, administrada por una fuerza compuesta de los robots militares privados de Chicxal, los robots armados y las unidades de armadura de poder. Ella les dio la cara, no los obligó a renunciar, los asuntos internos aún podrían ser manejados por el gabinete. Pero en la diplomacia y los asuntos militares, se redujeron a simples boquillas. Las fuerzas conjuntas de América del Norte han cruzado el estrecho de Bering y han aterrizado en Cape de Snev en Siberia. ¿Solicitando la orientación táctica de la ciudad de la Academia? ¿Quieren tecnología y equipo? Claro, seguro. Selene reconoció el motivo subyacente de los estadounidenses pero no los llamó. Afirmaron que sus fuerzas principales todavía se estaban organizando a nivel nacional, por lo que eligieron alcanzar primero los objetivos cercanos, como Siberia. ¿En verdad? Estaban evitando víctimas. TCH, ¿qué pasó con el tío Sam Brevado? Aún así, era comprensible. En este mundo, la magia, la alquimia y todo tipo de poderes sobrenaturales corrieron desenfrenados. Estados Unidos todavía era relativamente joven, apenas 200 años. PS en el mundo del misticismo, cuanto más antiguo y más antiguo son la historia, la más poderosa. Aprobado. Grant los suministros de las fuerzas conjuntas de América del Norte adecuados para alta latitud. Climas frígidos. Además, proporcione una fórmula semi-experimental para la medicación térmica para evitar la congelación y mantener el calor corporal. En segundo lugar, bajo la directiva del presidente Aleister, abre el segundo teatro de guerra en África Occidental. Expulse a las fuerzas francesas de África Occidental y Central para reforzar la ofensiva del Reino Unido. Aunque muchas regiones africanas habían ganado independencia, los restos de la influencia colonial francesa estaban lejos de borrarse. El francés seguía siendo el idioma dominante, y el franc todavía estaba en circulación. Más importante aún, estas áreas fueron cruciales para Francia por su suministro de granos, minerales y energía. Sin carga psicológica en absoluto. Selene usó a Aleister como la alta villana, mientras que ella misma jugó el papel de la diplomática mujer media. Encontraron fuerzas de cruzada de la ortodoxa romana en el estrecho de Malacca. Afirmado el avistamiento de la reina del mar Adriático. Todos los LV-5 ahora están involucrados en la batalla. En efecto, Selene había desplegado el nivel 5 de la ciudad de la Academia en las líneas del frente contra la Iglesia Ortodoxa Romana. Honestamente, eran los mayores activos del lado científico. ¿Por qué los desperdiciaron en guerras civiles? Envíalos para luchar contra enemigos externos. Toca. Justo cuando Selene estaba a punto de revisar información adicional, la puerta de su oficina fue repentinamente golpeada. Adelante. Sin evitar su mirada, Selene suavemente dio permiso. En el momento siguiente, la puerta se abrió, y el imponente marco de un protector de armadura de poder se hizo a un lado para revelar a un niño de cabello puntiagudo corriendo con urgencia. Selene, ¿es cierto? ¿Ha comenzado realmente la Segunda Guerra Mundial? Aquí estás, Kamihou Touma. La pieza final, te he estado esperando. Con sus palabras, Selene finalmente levantó la vista. Sus alumnos escarlatas en forma de diamante consideraban silenciosamente al niño más impredecible del mundo. Y guarde sus palabras ingenuas para otra persona, Kamihou-kun. Ella lo interrumpió sin dudarlo, ya anticipando su respuesta. ¿Recuerdas lo que dije antes? No somos los que comenzaron esta guerra. Fue quebrar. Con un fuerte chasquido de sus dedos, la pared detrás de ella,
que normalmente se asemeja a una pantalla en relieve, se volvió transparente, revelando la extensa ciudad bañada en neón bajo el cielo nocturno. En ese momento exacto. ¡Boo! A ellos. Mientras Selene hablaba, sonar las sirenas de redacción aérea. El sistema de defensa terminal de la ciudad de la Academia se activó. Innumerables explosiones de fuego antiaire, interceptores y misiles se lanzaron al cielo. Simultáneamente, un rugido atronador resonó desde arriba de las nubes mientras el brillo naranja de los senderos de misiles iluminaba el cielo. BZZZZ. Un segundo después. ¡Boom! Las explosiones estallaron en la atmósfera superior, el calor abrasador abasteciendo las nubes miles de metros arriba. Las estruendosas explosiones y las bolas de fuego en ascenso iluminaron la cara aturdida de Kamihou Touma en tonos de naranja. Los misiles guiados hechos en ruso, lanzados a corta distancia por espías y agentes integrados. Estas armas fueron introducidas de contrabando en Onsu durante o incluso antes del festival Dayasei. Sacrificaron docenas de profundidades. Cubra a los agentes y recursos increíbles solo para llover misiles en nuestras cabezas. Dime, Kamihou, ¿por qué crees que hicieron esto? Sus palabras lo golpearon como un martillo. ¿Gariencia? ¿Profunda? No. Selene se levantó de su silla, reduciendo sus ojos carmesí mientras miraba al escritorio al niño. Esto no se trata de lo correcto o incorrecto. Se trata de la creencia. Sobre dónde estás parado. Así que dime, Kamihou Touma, ¿puedes confiar en ti?